Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el Hotel Los Delfines para conversar con Lina Meruane, escritora chilena que reside en Nueva York y que está por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Lima, y vamos a conversar sobre dos de sus libros. Ojalá que nos dé el tiempo: Volverse Palestina y Contra los Hijos. Lina, un gusto conversar contigo. Un gusto, gracias. Lina, Volverse Palestina es un libro sobre cómo tú vas encontrando o redescubriendo tu identidad, ¿no? Tu condición palestina. Ese es un tema muy presente en los debates mundiales, políticos siempre, pero ¿cómo se vive el descubrimiento de una identidad que uno tiene y que de pronto está como escondida, sepultada? La comunidad palestina en Chile es muy grande y está muy asimilada porque es una migración temprana, de inicios del siglo XX, finales del XIX. Esos palestinos, y no solamente los palestinos, sino que los que ahora son libaneses o sirios, todos, y sobre todo las comunidades cristianas, viajaron a América Latina en números bastante grandes porque estaban bajo el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que no los veía con mucho cariño porque los veía muy aliados al mundo europeo. Y acá los llamábamos turcos. Turcos, ¿no? claro, porque venían escapando de los turcos, pero venían con pasaporte turco. Entonces, digamos, la desgracia de llevar el nombre de tu opresor. Claro. Pero bueno, entonces es una comunidad grande y una migración que tiene un siglo en realidad. Entonces está muy asimilada, como te decía, y en el caso mío particular, yo no fui criada como palestina. No es que no supiera que existía lo palestino en mi familia y comíamos comida palestina y, en fin, estaba eso presente, pero estaba presente sin ser un problema, sin ser un roce con lo chileno. Un dato de la historia familiar, o sea, de algún sitio llegaron. Sí, ¿no? Llegaron, pero somos todos chilenos. Claro. Entonces yo no fui educada en lo que ahora hay, que hay un colegio árabe, en fin, yo no tuve una formación palestina. Lo que pasa es que yo luego salgo a Estados Unidos, esto está contado en mi libro Volverse Palestina, y cuando yo llego a Estados Unidos caen las Torres Gemelas y la primera acusación, el juicio televisivo, fue a Yasser Arafat y a los palestinos. Esta imagen de los niños árabes que festejaban, que tú describes en el libro, ¿no? Muy festejaban, impactante, pero que no se sabía qué festejaban, podía ser un gol de un partido, claro. Y los pasaban sucesivamente, ¿no? O sea, se armó como una especie de juicio ahí en la pantalla. Entonces yo pensé, yo soy migrante latinoamericana, por un lado, y también soy descendiente palestina, por otro, en este país donde no estamos siendo bienvenidos. Claro. Es el periodo Bush, ¿no? Entonces eso a mí inmediatamente me levantó las antenas y me di cuenta, ¿no? Que lo que no era un problema en Chile, de pronto pasaba a ser un problema de mi identidad. Y yo creo que uno realmente siente su identidad cuando está en roce con otra identidad. Por más que mi identidad también sea mixta, digamos, tenga muchos componentes. Entonces, ese es como el primer momento. Pero el segundo momento es el viaje que yo hice a los territorios ocupados, y ahí sí vi. Entonces uno sabe cosas, pero es diferente ver lo que está sucediendo en terreno. Ahora, cuando tú hablas de tu paso por los diferentes controles, una cosa que impresiona es que permanentemente está siendo controlada, revisada, sí, ¿no? Y reconocida. Claro, y cada vez es como que se va acumulando, ¿no? Sí, sí. Pero tú haces una evocación tú eres chilena, a la experiencia de la dictadura de Pinochet, ¿no? Claro, la comparación que hago ahí es que yo viví toda mi vida en dictadura. Yo tenía 3 años para el golpe de Estado y tenía 19 para cuando eso, más o menos, entre comillas, se terminó. Claro, te criaste en Yo me crié en dictadura, exacto, con todos los esquemas valóricos de ese periodo. Entonces, lo que a mí me impactó mucho en Israel fue notar esa presencia, esa omnipresencia militar, ese constante control que yo no había visto en Chile en la época de la dictadura. O sea, me pareció mucho más dictatorial, por así decir, ¿no?
me pareció muy impactante y es muy difícil que uno lea una realidad sin remitirse a la realidad a la que viene. Y me parece que ahí hay una serie de conexiones que son complejas y que son como un espejo, ¿no? De ese momento a un momento actual que en realidad lleva 70 años, ¿no? Ahora, ahí en el libro además hay toda una parte, digamos, donde tú vas reconstruyendo la historia familiar, ¿no? Y claro, hay un pasado que se va borrando, ¿no? Y tú me estabas contando antes de empezar que después de la primera versión del libro, tu padre te dice, pero faltan datos o acá hay vacíos, ¿no? Con la memoria siempre es así, nunca terminamos de reconstruirla. Bueno, es que la memoria es un dispositivo de la ficción, me parece a mí, ¿no? O sea, uno recuerda lo que puede, lo que quiere, lo que no le duele, o lo contrario, lo que duele mucho. Entonces hay una selección propia de ese proceso. Entonces lo que me pareció muy interesante es que al escribir la primera versión de este libro, que tuvo una edición pequeña en México y Estados Unidos, para la cual yo había entrevistado a mi padre y a mis tías, y me di cuenta de que recordaba muy poco. Lo que quedaba era una especie de esqueleto, una pequeña ruina de los momentos felices, de lo que se quiso recordar. Entonces cuando mi padre lee esa versión, me dice, pero no te conté qué, y entonces claro, cosas que ni mi mamá sabía, que de pronto la propia escritura mía de la memoria activó su memoria. A mí me pareció eso un pliegue muy... Es un viaje de ida y vuelta, de ida y vuelta, ¿no? sí, como yo recordarle la propia historia que él me había contado, a él le recordó otros episodios de que estaban como sepultados en su memoria y que volvieron a surgir. Entonces eso fue muy bonito. Digo que también hubo como un elemento de reconstruir una memoria con todos los, digamos, con todos los recortes, con todas las invenciones que hay en ese proceso. No, porque es un relato, ¿no es pero cierto? Es un relato, o sea, sí. No es que es la verdad establecida. No, por supuesto, por supuesto. Y a mí me pareció muy interesante pensar cómo está construido ese relato y qué es lo que queda de ese relato, qué es lo que se eligió olvidar también, ¿no? Hay muchas pérdidas en ese relato. Hay una pérdida de la lengua, pero también hay una ganancia de otra. Hay una pérdida de la cultura, pero también hay una ganancia de otra. Y allí, en esa negociación de pérdidas y recuperaciones, hay como un nuevo relato. Ahora, y ese ejercicio a ti te transforma a la vez como escritora de ficción, porque tú escribes novelas, en fin. Sí. O sea, ¿qué efecto tiene finalmente esta experiencia que tú pones en el papel, vuelves a escribir después, vas a los territorios, ¿no? Sí. ¿Cómo transforma eso tu escritura? Mira, no creo que transforme tanto mi ficción, porque yo en mi ficción he trabajado realmente otros problemas, otros temas. Y además este era un libro que yo nunca me imaginé que iba a escribir. Mientras que los libros de ficción claro, yo me los voy pensando con mucho tiempo. Pero lo que sí me pasó es que me di cuenta de que tanto en la ficción como en el ensayo hay una pregunta, hay una curiosidad, hay una interrogante que uno no tiene resuelta cuando empieza a escribir ese libro. Entonces este libro en particular es intentar entender, es intentar viajar, no solamente en la geografía, sino que también en la historia y en el pensamiento, es viajar, ¿no? E invitar a viajar al lector conmigo para entender aquello que de inicio yo no comprendo bien. Entonces ese es el ejercicio del ensayo, es un ensayar llegar, un ensayar entender, un ensayar pensar, ¿no? Y es un ensayar invitar a otros a ir conmigo en este viaje, porque me parece que además la situación palestina es una situación que no se comprende bien porque está mediada por un aparato ideológico que normalmente lo recibimos a través de la información televisiva, claro, que ya viene mediada por Estados Unidos y por Europa. Entonces no entendemos bien. Entonces me parecía que había que hacer como un camino en terreno, como en el microespacio de la política, en claro, cómo se resuelve eso ahí. Claro, ¿no? porque te sumerges, o sea, lo que tú nos vas contando es lo que tú vas caminando, digamos, sí, ¿no? Lo que yo voy viendo en terreno, como una especie de etnografía, claro, y luego una reflexión también sobre eso que vi, una especie de contraste entre eso que yo viví y hablé en terreno con lo que se ha venido escribiendo, que es la segunda parte del libro, sobre ese mismo conflicto. Porque yo pensaba, si tú volvieras, si hubiera una tercera edición más adelante, sí, seguramente habría algo nuevo, ¿no? O sea, es como que... Bueno, es que de hecho hay una escritura nueva de este libro, no de este libro, sino que hay una especie de coda, porque yo volví a los territorios el año pasado,
Y entonces ahí hay una reflexión más fresca sobre la cuestión de la identidad y la confusión identitaria y la mezcla identitaria que somos todos en este momento, digamos, migratorio de la globalización. Entonces es un volver, digamos, un retornar a los mismos lugares, pero 5 años después. No es parte de este libro, yo creo que va a ser un texto más corto, pero digamos que ahí se inició como un camino en el que me ha permitido seguir pensando Palestina, pero no solo Palestina, sino que, para contestar tu pregunta anterior, para pensar también otros problemas de este mundo global, pero todavía colonial. Claro, y que además la migración es permanente, siempre existió. Y ahora está muy fuerte de nuevo esa discusión ahora también. Claro, ahora, tú no solamente has escrito un libro sobre este tema, nos queda poco tiempo, pero quiero hablar también sobre otro libro que causó mucha polémica cuando lo publicaste y cualquiera que lo lee se sacude, que se llama Contra los hijos. Sí. ¿No? Y entonces, claro, algunos dirán, bueno, pero Lina Meruane lo que quiere es que ya la humanidad no se reproduzca, ¿no? ¿Por qué escribiste Contra los hijos? Mira, este libro apareció originalmente en una edición mexicana, en una editorial muy pequeña, que lamentablemente acaba de cerrar y tiene una colección de ensayos muy provocadora, donde todos los títulos empiezan con contra. Okay. ¿Sí? Entonces, esos editores son amigos míos y yo en un momento fui invitada a escribir una columna sobre la posición, digamos, antimaterna, que es mi situación, yo no tengo hijos. Y entonces yo dije, bueno, yo me inscribo con el Contra los hijos, porque realmente había que buscarle un título contrariante. Y entonces yo pensé, bueno, voy a escribir contra los hijos, no contra los niños, que creo que hay una distinción importante que hacer ahí, y también no contra las madres, por más que yo también me lanzo un poco contra algún tipo de madre que hay circulando por ahí en este libro y en la realidad. Pero me parece que la madre está muy castigada históricamente, digamos, desde antes de Freud, pero sobre todo con Freud, ¿no? Todo es culpa de la madre. Entonces me pareció que había que centrarlo en los hijos, porque los hijos son un dispositivo del discurso social para volver a traer a las mujeres de vuelta a la casa. Y eso lo estamos viendo en este momento con la vuelta conservadora que está experimentando la política. Claro, pero además tú hablas de cómo la mujer, claro, el feminismo lucha por la liberación, porque la mujer tenga más derechos, pero al final terminamos a las madres, ya no sé cómo decir, ya no es una jornada, ya no es solo la jornada laboral de la casa, sino es como una triple jornada, y la madre termina siendo como una esclava la esclava de todos, pero además, incluso a veces uno diría más esclava que en otras épocas. Sí, bueno, es que esa fue justo la observación. Yo tuve un periodo donde estudié sociología, y hay como un ojo sociológico que está activado en este libro, y lo que yo observé fue que las madres actuales, las madres de mi generación, estaban trabajando mucho más que mi propia madre, que era una madre profesional y madre, ¿no? Como la primera generación de mujeres profesionales. Exactamente, digamos. Y pensé, qué raro esto, de que las mujeres se suponía que estábamos más liberadas y resulta que estamos trabajando más. Y con un nivel de estrés. Y con un nivel de agotamiento y estrés, es la locura, ¿no? Y entonces por eso fui observando diferentes tipos de madre y cómo las mujeres madre han respondido a la presión social, ¿no? Al deseo de tener una vida laboral fuera de la casa, pero al mismo tiempo el deseo de no ser culpabilizadas por todo lo que les pasa a los hijos dentro y fuera de la casa. Y entonces en ese responder a todas estas presiones, las mujeres, o algunas mujeres, por lo menos el tipo ideal que yo llamo la supermadre, para no ser criticada intenta hacer todo bien, ser la mejor en todo. Y esa presión es muy grande y hemos como caído de vuelta en esta trampa de tener que hacerlo todo no bien ni muy bien, sino súper bien. Claro, pero además hay el otro lado que es esta calificación que me parece buenísima que tú señalas de los hijos tiranos, ¿no? Porque el libro se podría llamar Supermadres e hijos tiranos, digamos, ¿no? También, porque esta idea de que el hijo es el que finalmente manda, ¿no? Se convirtió en el rey, digamos, de el hijo, la hija, pero digamos, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué? Es muy interesante porque el libro yo intento hacer un paneo histórico, que no es un libro erudito ni nada, pero mirar cómo se convirtió el hijo, cómo pasó el hijo de ser un componente del sustento económico de la familia, que en algunas partes todavía es, en el mundo rural claramente en es las así. sociedades agrarias era eso, ¿no? Claro, y todavía esos, digamos, esos bolsillos
de forma de familia todavía existen. Pero digamos que en la ciudad contemporánea, en las clases medias latinoamericanas e internacionales, en Occidente, hubo un cambio, una transformación muy, muy importante entre ese lugar del hijo como parte del sustento familiar, como un pequeño adulto, a el hijo como cliente, al hijo sobreprotegido y al hijo clientelizado en la sociedad capitalista. Y además esta prolongación pues de la adolescencia y la juventud, ¿no? Que hay claramente, ¿no? claramente la adolescencia aparece en el, en el tiempo moderno, no existía como figura, ¿no? Entonces hay una prolongación de esa infancia y esa adolescencia, y hay también una conversión de ese hijo trabajador, no digo que sea una situación ideal, lo que estoy es describiendo una transformación, a un hijo que es cliente de sus padres y que es consumidor. Ahora, es muy interesante el mecanismo porque en realidad el capitalismo se ha ocupado de convertir a los sujetos sin derechos en sujetos con derechos muy democráticamente para que se conviertan en consumidores de los productos de mercado. Y eso es lo que yo voy, digamos, ese cambio lo voy examinando porque es que de hecho la sociología ha visto esa transformación y hay de hecho esa figura del hijo tirano o del hijo, el pequeño emperador, ¿no? Que es el hijo que tiene ahora solo derechos y ningún deber. Y no obligaciones, digamos. Y ninguna obligación. O sea, está muy desbalanceada esa relación y eso, por supuesto, lo están sufriendo en gran medida las madres, aunque también los padres. Claro, porque hay la idea de que el hijo, este niño, es alguien que necesita protección permanente, y cada vez más protección, y además, bueno, más ahora todavía con todos los sistemas de comunicación que tenemos, los padres son además una suerte de guardianes permanentes, pero al final el guardián termina siendo un esclavo de a quien al que está cuidando, ¿no? O sea, todavía se potencia más, ¿no? O sea, estoy pensando porque en ambos textos hay esta idea de la vigilancia, es muy fuerte, ¿no? En ambos problemas, ¿no? No lo había pensado, está bueno, sí. ¿No? Sí, ahí está, ¿no? Y lo que pasa es que, de nuevo, pensando en el sistema capitalista hay un mecanismo muy perverso y es que como el Estado se restó, ¿no? El Estado custodial dejó de ejercer sus funciones, a los padres también se les dice que son ellos los que ahora tienen que asegurarle todas las protecciones al hijo. O sea, no es solamente una cuestión afectiva, es que en la realidad el Estado ya no le asegura un futuro al hijo. Entonces son los padres ahora los que tienen que asegurar ese futuro. Entonces el hijo se convierte en el proyecto de los padres, no en el proyecto social. Y ahí, en esa transformación, ahí es donde digo, por eso yo no quiero culpar a los padres, porque están respondiendo de la manera que pueden. Es la dinámica que se ha generado por lo que acabas de explicar del proceso del desarrollo del capitalismo, digamos. Entonces me parece que es una observación, pero también es una advertencia que yo quiero como lanzar, ¿no? Porque lo que nomás nos cuesta ver es cómo estamos operando dentro de un sistema. Nos cuesta mucho entender que somos parte de un sistema y que estamos siendo empujados en una dirección. Lo que falta es entender ese proceso para poder decir, bueno, mira, no, hasta acá. Claro, no hay que ser arrastrado, digamos. Esa es un poco la lección. Sí. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Amigos y amigas, yo les recomiendo la lectura de Contra los hijos, una diatriba espectacular. Léanla, vale la pena. Yo soy padre, pero se las recomiendo porque de verdad realmente vale la pena. Y también Volverse Palestina, ¿no? Una crónica, ensayo, es ensayo y es crónica excepcional sobre la condición del pueblo palestino, la identidad palestina, y como les digo, a mí me ha encantado y creo que a ustedes también les va a encantar. Y con esto terminan nuestros programas de la FIL 2018. Nos vemos.